Buenas noches. Hoy, como todos los jueves, estamos realizando nuestra entrevista. En esta ocasión hemos invitado al trabajador social y doctorando en antropología, Jesús Darío González Bolaños. Un saludo muy especial también para las y los colegas que nos escuchan, las y los estudiantes y para todas las personas que entran a ver nuestro programa. Bien, entonces, como les decía, está con nosotros una persona que ha tenido un desempeño muy activo en lo que es la vida del municipio del distrito de Cali, en la parte administrativa, en la parte cívica, en la parte política. Y es un ejercicio bien interesante para un profesional en trabajo social. Y digo bien interesante porque es de las cosas que también hemos venido planteando, la importancia del trabajo social, desempeñarse en ese tipo de campo. Y pues hoy lo hemos entrevistado a Jesús entonces para conocer esa experiencia que él nos cuente. Entonces, yo creo que sería preguntarle a nuestro colega Jesús Darío González que nos diga quién es Jesús Darío González para el público, para los colegas que nos escuchan. Cordial saludo, profesor Jesús. Un gusto desde que nos comunicamos para esta actividad. Pues Gracias. ha sido un gusto verlo ahora y saludarnos y a través de este mecanismo pues saludar a toda la comunidad de trabajadores sociales que seguro es muy amplia en conexión con su programa. Bueno, yo soy caleño, yo tengo 53 años. Eh, Nací en Cali, estudié en un colegio público. Desde muy chico he tenido vínculos contingentes, accidentales. Nací en un barrio popular y eso me relacionó de una vez con los vínculos de comunidad, con los procesos sociales. Estudié en un colegio público que es famoso en el mundo, está cumpliendo 200 años y es el Colegio Santa Librada de Cali. Y ahí como que, bueno, desde muy chico me nació la conciencia por los asuntos públicos, los asuntos colectivos. Eh, bueno, y alfabeticé e hice actividades sociales en lo que fue el surgimiento de Agua Blanca al Oriente del colegio. Y después me hice estudiante de trabajo social de la Universidad del Valle. Eh, Ahí básicamente mi contacto con la escuela tiene nombres propios, ¿no? Así como por eso es un gusto saludarlo. Recuerdo a la profesora Nerihudí Paz, con quien tuve una relación muy especial en todo mi proceso formativo, al profesor Víctor Mario Estrada, que también me gusta saludarlo, ojalá ande por ahí. Y bueno, estando en la universidad me conecté de una vez con los movimientos culturales, con los trabajos sociales y sobre todo con la organización popular de esta ciudad, al oriente y a la ladera. En ese periodo, bueno, tengo una relación que va y viene con la vida pública y la vida académica. Tengo de formación posterior, hice estudios de comunicación y cultura en la Universidad del Valle. Hice estudios de pensamiento político contemporáneo con la Escuela de Filosofía de la Universidad del Valle. Hice estudios de maestría en filosofía y ahora estoy terminando ya mi proceso doctoral en antropología en la Universidad del Cauca. Y mientras que he estado en esas actividades que son de ir y venir, como les cuento, pues he estado en actividades de orden cívico, de orden social, de orden educativo, muy concentrados en Cali, en el suroccidente colombiano. Y esas dinámicas me han llevado a conectarme con la agencia pública del país. Yo tenía muy pocas expectativas en una época con ese proceso. Creo que la Constitución del 91, la descentralización político-administrativa y después, bueno, todos los retos que tiene este país y sobre todo esta ciudad, me han conectado con esas dinámicas administrativas. He tenido vínculos muy diversos he trabajado en la Defensoría del Pueblo por un largo periodo y he tenido relaciones básicamente con la investigación urbana, básicamente en estudios de juventud, en estudios de orden cívico, social, en los procesos de gobernabilidad y gobernanza, del conflicto urbano y regional. He estado conectado con los estudios de conflicto y paz. Y bueno, quizás cerraría, por lo que usted lo marca, con mi vínculo con la gestión pública. Yo he sido recientemente gerente encargado de las empresas municipales, he sido secretario de gobierno, secretario de bienestar. Y en el pasado también he tenido vínculos como secretario de Bienestar Social, como director del Departamento de Gestión Ambiental de la ciudad de Cali.
y he tenido, pues, he intercalado la actividad social y académica y cívica con la gestión pública. Quizás un punto que me parece importante marcar, profe Jesús, es que mi relación con el trabajo social está muy marcada por un interés investigativo y un interés con la vida de la ciudad. Es decir, yo me podría autodefinir como alguien que le moviliza la construcción de la vida en la ciudad. Y muchas de esas actividades han tenido ese lugar común de conectarme con las problemáticas urbanas, con los proyectos de vida urbana, con la gobernabilidad urbana y con el destino de las ciudades y especialmente de una ciudad que amamos, que es la ciudad de Cali. Entonces, bueno, por ahí me presento. Tengo un hijo que quiero mucho, estudia gobierno, relaciones internacionales ahora. Tengo una pareja con la que tengo una vida también ocupada por estos asuntos de la vida ciudadana. A eso nos dedicamos. Bien, bueno, creo que ha sido una participación muy amplia, yo diría, en la vida de la ciudad y en diferentes actividades. Como señalabas, tienes mucho interés por la investigación y por la vida de la ciudad como tal, y creo que eso pues se ha reflejado en toda esa práctica de los últimos años. ¿Cuáles serían las enseñanzas que te ha dejado esta participación, digamos, como trabajador social? ¿Qué enseñanzas podrías sacar de este tipo de actividad política, pública, para contarle a los colegas? Bueno, yo creo que la formación que hay una virtud y un defecto de los procesos de profesionalización en trabajo social. Es la misma. Una virtud, un defecto, comencemos con el defecto. El defecto es que tenemos un campo de formación y un campo de gestión muy amplio, eh, eh, que va desde los procesos personales, los procesos terapéuticos, hasta, digamos, la construcción de políticas públicas a nivel global. O sea, eso es un campo muy amplio y eso es una dificultad para orientarnos a veces y para poder concretar un proyecto personal, profesional. Pero a su vez, ese mismo rasgo, que estoy mencionando como un posible defecto, es su mayor virtud. ¿Sí? Yo me he encontrado en la vida profesional con escenarios en los cuales la formación del trabajo social me ha permitido moverme en extensas dinámicas y situaciones y conflictos que le permiten a uno situarse de una forma paradigmática, digámoslo así, no cerrada. Yo creo que lo primero es que hay que tener una apertura al mundo, hay que tener una apertura a la vida, pero desde el punto de vista disciplinar me parece que pues el trabajo social tiene algo que en su tiempo lo discutíamos, mi generación discutió mucho, esto de la identidad profesional y de las características disciplinares. Y yo creo que eso que yo viví en la formación me permite también pensar un poco que la mayor virtud también es que nosotros nos hemos conectado con la vida más allá de las disciplinas, o sea que la disciplina también es un plural de cosas y eso es un asunto importante. Mencionaría otros dos asuntos pues para poner aquí en debate y en conversación. Lo otro que yo creo es que, bueno, en este camino yo también he aprendido que hay un campo de preocupación por lo humano, por la dimensión humana. Yo creo que el trabajo social te mueve en un campo de las relaciones humanas en sus diversas expresiones, manifestaciones y configuraciones. Y eso es fundamental. Es decir, donde hay trabajo social, incluso a veces con enfoques contradictorios, lo que uno encuentra siempre es que hay una preocupación por una dimensión de humanidad que es contradictoria, ¿no? Los seres humanos no solo tenemos necesidades, sino que tenemos también, somos proyectos abiertos y somos capaces de hacer las mejores cosas y a veces lastimosamente las peores. Entonces siempre cuando está el humano hay conflicto, hay contradicción y hay necesidad de orientarnos, de encontrarnos. Creo que ese es otro asunto que me parece que ha sido un aprendizaje de que va y viene, ¿no? Que va y viene. O sea, el trabajo se le aporta, pero también la posibilidad de estar en el mundo público como trabajador social, como trabajadora social, también permite que uno se humanice mucho, que uno se descentre de sí mismo como persona, como profesional, y que pueda también entender que hay un fluir de la vida que es más amplio y que ahí está la tarea, ¿no?
que la tarea está ahí. Y un tercer tema que ya es más específico de los asuntos a los que yo me he ubicado, que tienen que ver con las relaciones con la comunidad, con el Estado, con la vida pública, con la construcción de ciudadanía. A mí me parece que hay una dimensión pedagógica, para la cual nos forman y en la cual tendríamos que trabajar más, pienso. Y tiene que ver con esta posibilidad de trascender en diversos niveles. Mi aprendizaje de estar en un conflicto muchos años he estado yo trabajando con bandas y parches y comunidades juveniles. En mi juventud he sido básicamente alguien que se ha ocupado de eso, a estar en la esfera pública. Entonces, como toda esa transversalidad requiere una dimensión pedagógica, una dimensión de comprender diversas dinámicas del mundo, diversas dinámicas de la gestión pública, diversas dimensiones de los problemas sociales. Yo creo que mi recorrido estaba hablando de eso, de unas fronteras, de unos límites de saberes, de unos límites entre prácticas, unos límites entre problemas que se le han presentado a uno en la vida. Y esos límites, digamos que son de, ahí está la vida y ahí está la posibilidad que tenemos de gestión. Voy a poner un ejemplo que puntualmente creo que es importante marcar. Un problema de consumo en un barrio de la ciudad está asociado con una situación de no acceso al empleo y a la educación de unos chicos, pero también está asociado con una red criminal. Y esa red criminal está asociada con un problema de cultivos ilícitos en un territorio rural del suroccidente colombiano y está asociada con una red criminal de características internacionales. Entonces uno puede estar interviniendo en un problema puntual en un barrio, pero resulta que esto está asociado con las dinámicas macroeconómicas y con las maneras como estamos asumiendo la vida en diversos escenarios sociales. Eso es lo que quiero decir. Creo que mi aprendizaje ha estado en ir por esas diversas constelaciones de mundo y de experiencia. Bien, a ver, yo te haría antes de hacer algún comentario una pregunta. ¿Has escrito sobre este tipo de experiencias? Sí, claro. Ahí, digamos, yo desde que estaba en la vida académica, he tenido una inclinación muy fuerte por la escritura y por la reflexión de mis propias prácticas, ¿no? Ahí se incide la lógica de la sistematización, pero yo lo he hecho más como una escritura libre. Entonces, bueno, por ahí hay 3 publicaciones, todas están asociadas a la experiencia de intervención. ¿No? Hay una que se llama Maestra Vida. Maestra Vida es mi tesis es parte de mi tesis de pregrado y es una aproximación en relatos etnográficos a la vida del distrito de Agua Blanca. Hay por allá publicado en la Escuela de Filosofía un texto de comunidad, sobre el concepto de comunidad. Mi tesis de maestría en filosofía fue sobre una aproximación al concepto de comunidad, que lo hice muy en conexión con, con las preocupaciones del trabajo social, es decir, el campo de la necesidad de problematizar y profundizar en comunidad. Entonces hay por ahí una pequeña publicación y he escrito sobre eso y tengo muy interiorizada la discusión, le hago un seguimiento transversal, eso lo hago casi que por oficio de vida, de hacerle un seguimiento al debate que hay respecto a no solo a la noción, sino al campo geopolítico de las comunidades. En esta década reciente hay dos publicaciones que las considero importantes. Una es mi periodo de trabajo son poblaciones desplazadas y víctimas. Está asociada con estudios publicados en relación con el oriente de la ciudad, con el estudio de ese fenómeno de ciudad-región, ese fenómeno de la peregrinación, de la migración, de la otredad en la ciudad. Eso tiene varios documentos publicados y compartidos, construidos. Y recientemente hay dos publicaciones en conexión. Una es Crónica 1, que está asociada con una sensibilidad más musical y estética y de trabajo de memoria, de la memoria urbana, ¿no? Yo me ocupo en el último tiempo de abordar no solo la investigación, sino buena parte de mis actividades sociales como profesional parten siempre de un ejercicio de memoria, de un ejercicio de rememoración.
Podría conectar eso que usted pregunta con algo que me parece importante, y es que yo me he hecho en estos tiempos alguien que es un aprendiz de etnógrafo. Me creo que la dimensión etnográfica se le viene muy bien a la vida, a la comprensión de los fenómenos sociales. Y entonces lo que ahora en este tiempo también estoy escribiendo está asociado con ese tipo de asuntos. Bien, sí, no, yo te preguntaba porque creo que en esa respuesta se encuentran reflexiones y aprendizajes que son válidos para compartir con el colectivo profesional también, ¿no? Pensaba yo, por ejemplo, ahora que viene el Congreso Nacional de Trabajo Social para el mes de octubre, qué importante tu participación allí. El tema va a ser la intervención social, ¿no? Y mostrabas un campo en el que yo sostengo que falta más la intervención desde los colegas de trabajo social y más motivación por esa participación en la vida política, en la parte también de la administración, de la formulación de las políticas, en los grandes debates nacionales. Allí necesitamos tener también al trabajo social. Entonces, me parecía bien importante la posibilidad de que tuvieses esa experiencia en el Consejo, en el próximo Congreso Nacional de Trabajo Social, ¿no? Ahí queda una Sí, inquietud. claro, ¿no? Y bien recibida. Yo ahora en estos tiempos de la vida me he encontrado con dos o tres colegas recurrentemente. Le mencionaba que he hablado mucho con Robert y con Mari, colegas de mi generación de Bogotá. Y les he planteado esa inquietud, aquí, porque además me parece que un espacio, estamos allá haciendo tertulia, buscando cómo armamos tertulia sobre asuntos como esos, porque me da la impresión a mí que el país está en medio de una necesidad de transiciones, y las transiciones pueden ir hacia adelante o hacia atrás, pueden ser saltos al abismo, pueden ser echarnos a volar. Entonces se necesita también como acotar campos, identificar cuestiones. Yo, por ejemplo, marco dos o tres asuntos que son claves. Me parece que el trabajo social tendría que vincular esta idea de la intervención en la cuestión social, ampliando la mirada de lo social hacia una relación de reconciliación con la naturaleza. Un gran problema es el asunto del cambio climático, del calentamiento global. Ahí hay una reflexión necesaria que está asociada con la vida cotidiana de los seres humanos hoy, y que está asociada con una dimensión de riesgo y una dimensión de miedos, de temores y de angustias. Cómo elaborar eso no como una problemática por allá distante, sino como una posibilidad de hacer transiciones. Y eso va desde ese punto hasta los fenómenos de la transición energética y las nuevas economías y los nuevos modelos de desarrollo. Ahí hay un gran debate. Lo que está pasando, ¿no? En este momento en un costado del mundo, de un enfrentamiento con unos grupos que tienen en sus dedos un dispositivo nuclear para operarlo, y que va a afectar una recesión económica profunda. Esos son asuntos de este tiempo. Me parece que el otro asunto que me parece que es clave, que está asociado ahí a una matriz gruesa, se viene todo a un debate sobre la configuración del género y de la dimensión social de las identidades sociales de género y étnicas. Tener posiciones ahí, recuperar todo ese campo de prácticas de los profesionales de trabajo social es fundamental. Recrear esto implica de alguna manera actualizar un programa, ¿no? Y actualizar todas las prácticas sociales e institucionales de los profesionales. Entonces, bueno, pues me parece buenísima la inquietud. Sí, no, creo que es un tema que da para mucho, y da para mucho en trabajo social, porque cuando planteabas ya los aspectos que veías frente a la intervención, pues yo veía tres cosas. Primero, esa formación integral y esa visión de integralidad que se le da al profesional en trabajo social, ¿no? Señalabas ese aspecto también pedagógico, ¿no? De pedagogía desde el trabajo social, y señalabas un tercer punto que era sobre la parte humana de humanización del trabajador social. Entonces, yo señalo que esos son cosas, son valores y son aspectos positivos en la forma, en el ejercicio del trabajo social.
Ahora, venimos hablando pues de este campo de la política, de la intervención en los espacios administrativos. Bien, ya hay algo, tu experiencia concreta como gerente de una empresa pública de las dimensiones de las empresas municipales de Cali, porque creo que esa es una experiencia muy particular tuya como trabajador social. Entonces, ¿cómo te sentiste en ese cargo? Sé que sí, ¿cuál fue tu desafío allí ya concreto? Sí, sí. Me tengo que historizarlo, narrarlo brevemente. ¿Sí? Yo era el jefe de Empalme del gobierno actual, esto fue de 2020, y además como responsable de Empalme encontré ahí dificultades de enlace en términos de la forma de hacer la transición de una gobernabilidad a la otra. Y ya después como secretario de gobierno, los primeros días de enero, el señor alcalde me dijo, vea, que aquí tenemos la situación es contingente, no estaba planeado, la persona que estaba seleccionada para el cargo tuvo dificultades de salud y dificultades familiares. Entonces teníamos que resolver, el alcalde me pidió que hiciera una labor, básicamente con un mandato que era ejercer una diplomacia en la lectura de esa recepción, profundizar en el diagnóstico de la empresa, o sea, comprender cuál es la matriz de esta entidad, y enseguida dejar un planteamiento, digamos, de cuál podría ser el perfil de esa gobernabilidad. Mi hermano por familia es jubilado de la empresa, entonces esta casa tiene un arraigo y un cariño y un amor inmenso por eso que significa en Cali, que es entonces ya brevemente, pues en Cali es la principal empresa del suroccidente colombiano, es la entidad estatal que tiene la responsabilidad de llevarle servicios básicos para el asentamiento de la ciudad, pero además no solo de la ciudad, sino del área metropolitana y de la ciudad-región. Desde el punto de vista del negocio público, porque eso es una empresa, no funciona como criterio de ejecutivo, sino como una empresa. Pues tiene altas complejidades. Diría que la ley 142 se agotó, se va quedando limitada. Los desarrollos legislativos que se han hecho en los últimos 30 años son limitados y tiene, digamos, el campo mismo de la política pública, de servicios públicos, está transformándose y demanda unas transformaciones. Pero además también la empresa misma es una entidad que es pulmón de la economía, una dinámica de la agenda anual de Cali determina buena parte de las dinámicas de tipo industrial y del tipo constructivo, y involucra gremios de la economía muy importantes, es socia de grandes agencias en el campo de la comercialización y de la producción de energía. Entonces, bueno, lo primero fue reconocer ese mundo tan complejo. Yo creo que lo que yo he hecho, a propósito, lo he comentado antes, es primero, bueno, otro rasgo que es particular, es que es una empresa que tiene, por lo menos, tiene 2 sindicatos fuertes obreros de carácter más proletario, con orientación de izquierda, pero tiene 20 más que están asociados con múltiples formas de concebir las prácticas del complejo técnico profesional de Cali. Es la entidad, me atrevo a decirlo, eh, que concentra el mayor número de saberes profesionales. No hay, para decirlo de una forma, no hay mayor decanatura de ingeniería que la que tiene en Cali, por el cuerpo que tiene. Entonces, bueno, lo primero fue hacer equipo. Yo lo primero que he hecho en esos 6 meses fue hacer equipo, diluir todas esas tensiones y temores que son propios de una transición de una gobernabilidad a otra, tratar de diluir fronteras en relación con esto de los intereses gremiales y particulares. La Universidad del Valle había hecho o hizo y monitorea un plan estratégico para Cali que yo valoré, lo entendí como, o sea, reconocer lo que hay, ¿no? Aquí en este país, cada que alguien quiere gobernar, viene y quiere borrarlo del otro. Cada que alguien quiere a valorar un nuevo paradigma de vida, quiere negarlo del otro. Entonces, bueno, yo lo que he hecho en ese periodo de 6 meses, que fue inmenso el aprendizaje, ha sido valorar lo que había en medio de situaciones difíciles. Vivimos con los trabajadores, los empleados, los profesionales de Cali, los proveedores, el momento de la pandemia. Fue una experiencia importante agenciar que en medio de esa dificultad
no se quedara la ciudad sin servicios públicos. Entonces fue trabajar 20 horas diarias, 22 horas diarias en eso, en estar ahí, desde estar en la junta directiva para definir compra de suministros en el exterior, por ejemplo, hasta estar ahí llevándole la comida a los trabajadores para que supieran que estamos resolviendo un mínimo vital fundamental para la vida de la ciudad. Por ejemplo, en el momento de la pandemia habían 30.000, 25.000, 30.000 personas desconectadas, porque de todas maneras la ley 142 considera que ese derecho al agua está mediado por la mercantilización. Entonces, el que no paga el agua aquí se le quita, pero nos cogió con 33.000 personas y alcanzamos a reconectar 25.000 para reconocer ahí ese mismo vital. Entonces fue una experiencia de ir con los trabajadores, juntar empleados, trabajadores y gerentes a distribuir alimentos en los sectores más necesitados. Fue una experiencia bella. Y conocer un campo que también tiene sus dificultades. Usted lo recordará seguramente, yo siempre he tenido inclinaciones a una dimensión más cualitativa de la acción pública y la acción social. Digamos que yo podría decir que me conecto es con esta relación. Entonces, reconocer qué es un EBITDA, leer cuáles son las márgenes de productividad, leer cuáles son los problemas, por ejemplo, de corrupción que se puedan presentar en la empresa, esto de cerrar grifos, analizar las dificultades, perdón que se puso una llamada, pero ya lo... Analizar ese tipo de situaciones y aprender de los financieros, entender que aquí, cómo se compra la energía, cómo se resuelve en la macroeconomía las relaciones con el gremio de los servicios públicos y el agua en Colombia, visualizar qué pasa con dos o tres problemas, me cierro ahí de esa experiencia corta pero muy sustanciosa como usted ha dicho. Entender lo que pasa con el asentamiento urbano y la construcción del modelo de ciudad en relación con los temas de saneamiento básico, el ASPETAR y los procesos de desafectar el ciclo del agua por contaminación en Cali es radical para los próximos 50 años. Abaratar costos en la gestión del sistema de energía, establecer un nuevo marco de relaciones laborales con los trabajadores, son cosas que yo pues en ese corto de periodo pues fueron los que estuvieron en la mesa. Aprendí muchísimo de ello, yo agradezco mucho el paso. Hace poco me encontré con algunos de los directivos y trabajadores de Cali y tengo sobre todo especialmente una gran preocupación porque entiendo que esa empresa es, no para Cali, para el suroccidente colombiano, la herramienta estratégica para los cambios en los modos de ser ciudad, en los modos de integración regional y en las formas de configuración de Estado y sociedad. Lo que tenemos ahí después de 90 años es un gran recurso técnico, político y un gran tejido de confianza económica que hay que proteger y cuidar. Entonces, bueno, no, los aprendizajes son varios en lo que significa la gerencia a propósito de sus clases, profe, y la planeación. O sea, una frontera mía estuvo tratando de definir cuáles eran las rutas y las pertinentes estaban. No voy a decir que me he inventado nada. Sencillamente lo que he hecho ha sido establecer unas mediaciones en ese proceso para que la empresa tenga buena salud en medio de una situación contingente como la que hemos tenido. Entonces, bueno, ha sido estar entre la frontera de la planeación estratégica, la visualización del campo de los negocios públicos y cómo una empresa pública digamos, ingiere y se moviliza en el campo de lo privado, pero también la preocupación porque hay familias a las que no les llegue el agua o por el hecho de que esta ciudad contamina profundamente la cuenca del río Cauca aguas abajo. Pues por ahí, esa experiencia ha sido muy valiosa y he tenido la oportunidad de pensarla en estos tiempos posteriores. Sí, yo la veo y la veo muy valiosa y la veo muy ilustrativa para la formación nuestra, para la formación de nuestros egresados. ¿Por qué? Porque lo primero que alguien se imagina es cómo que un trabajador social gerenciando unas empresas públicas y debe estar un ingeniero con doctorados en proyecciones de ingeniería, en fin, en desarrollo urbano. Entonces, me parece que es la primera sorpresa que puede llevar a alguien.
¿Tuviste ese tipo de situaciones de que te La engañara la política, gente? sí, la política es muy compleja. Algún sector tuvo inquietudes en ese sentido. Yo creo que eso se fue diluyendo por dos razones. La primera, porque pues, yo he estado estudiando esta ciudad y yo la conozco Claro. y entonces en el medio del equipo yo era una buena noticia para, Ujú. para la ciudad y para todos los sectores. O sea, en Cali es un factor de gobernabilidad muy importante y todos los sectores estratégicos, los actores de poder de la ciudad se ocupan de que eso pues no tenga malos manejos. Entonces yo creo que yo logré, no solo por lo previo de la relación con el empalme y con mi vínculo con la ciudad, generar una tranquilidad. Y lo otro es que yo abrí las puertas. Quiero contarle que a propósito del trabajo social, aquí en casa me molestaba mucho por eso, pero así yo lo hacía. Yo atendía hasta las 2 de la mañana a la gente. O sea, yo no, Mm, entonces lo que hice fue escuchar, porque pues hay que claro. aprender de los ingenieros, hay que aprender del sector gremial y escuchar y además ponerle también un marco de referencia a la ciudad. Uno puede querer hacer cualquier, o sea, con una estructura institucional como esas, uno puede volverse loco, pero lo primero que hay que hacer es conocer y reconocer qué se está haciendo y también ver, situarnos en el momento. Entonces también a mí me tocó la pandemia. Entonces, tranquilamente, puedo poner un ejemplo, tranquilamente los trabajadores todavía pueden decir, yo, eso es un riesgo de vida y yo no salgo. Y lo que creo que logramos hacer fue que no hubieron muchas quejas, las hubieron seguramente, pero Claro. no significativas. Y la empresa funcionó y yo lo que hacía dejar que, una agenda que después la nueva dirección la va llevando adelante. Creo también a propósito de estar en lo público, algo que es valioso es que no hay, por mi estadía ahí, una demanda ni una queja de malos Sí. comportamientos públicos. Yo he actuado correctamente y lo he hecho con mucho amor por eso. Entonces, eso también es importante, aunque pueda parecer una cosa menor, no, o sea, Claro. que se esté en lo público también dignificando una ética profesional y una ética política. Es importante, creo que esa dimensión también del trabajo social hay que valorarla, ¿no? O sea, y nadie está exento de esa tensión en un país como estos. Entonces lo que tengo que hacer es tenerla siempre ahí, como tenerla aquí, como todo el tiempo, Claro. ojo que aquí hay riesgos y en esos riesgos hay que tener mucha precaución. Yo, entre otras cosas, quiero decirle que a mí me propusieron muchos sectores que debía quedarme como gerente en su momento. Y yo no sentía que tenía otra tarea y sentía que lo que yo ya había hecho, ya había cumplido su tarea, y era dejar una agenda, una ruta. Pero sí, fue como contingencia una valiosa experiencia para un trabajo, alguien formado en el campo de las humanidades, formado en la acción social y colectiva. Quizás lo que se tendría que valorar en la vida urbana y social es que se necesita. Estamos necesitando liderazgos profesionales y pensamientos más abiertos que no se cierren a campos cerrados, sino que podamos centrarnos en qué es lo importante, en qué es lo pertinente, en qué es lo urgente para sostener la vida. Y creo que ahí vamos aprendiendo, mejor dicho. Sí, yo veo muy importante esa experiencia. Veo ese rol también del gerente social, ¿sí? Es decir, una Sí, empresa que es de servicios públicos, que atiende situaciones de obras públicas, en fin, manejada con un criterio social, con un criterio humanista, ¿no? Y eso es totalmente válido. Es más, es lo que necesario, lo que se debería hacer en ese tipo de práctica, ¿no? Integrar esos aspectos de tipo ingenieril, matemático, de cálculo, a una visión social y de respuesta a las necesidades de la población, ¿no? Que lo que uno lleva son servicios para las familias, ¿no? Y hay que tratar de que eso, allí es válida la eficiencia en los servicios, porque eso se traduce en bienestar y eso es el ejercicio de la gerencia social, que me sí, parece sí, que sí. entonces Estamos de acuerdo. O sea, esos aprendizajes, yo los valoro, digamos, de la formación previa. Por claro, eso decía ahora que es muy sí, importante esa formación que a veces la vemos como tan dispersa, pero que ayuda. sí, Yo perfectamente recuerdo sus clases, las del doctor Camilo Bautista, también las recuerdo mucho en esa experiencia, o sea, sí, ahí, ¿no? claro, Porque va
esa empresa tiene que ver con 3 temas gruesos, entre muchos, pero uno es el tema de la matriz energética, el otro es el agua, ¿sí? Y el otro que es muy importante son las telecomunicaciones. Son los elementos de punta de la discusión de la configuración del urbanismo colombiano y el mundial. Entonces, traducir eso a una noción que sea, hay que ponerle el servicio a la gente, hay que atender, por ejemplo, la atención, todo el área social no alcancé. Fíjense que fue más ponerlo en el nivel del hardware, en el nivel de la dirección, en el nivel estratégico. Eh, y yo no, en ese periodo no alcancé a trabajar más con el área específica que se ocupa de, donde hay más trabajadores y trabajadoras sociales, entre otras cosas, y gente del campo de las ciencias sociales. Pero claro que hay mucho por hacer. O sea, es decir, nosotros tendríamos que también identificar ahí nuevos campos, ¿no? Nuevos campos que son emergentes y que están demandando presencia de nuestros lugares profesionales. Claro, claro. Bien, a ver, creo que el tema que hemos ido desarrollando ha sido bien interesante, con mucha aplicación hacia trabajo social, que es también lo que nos interesa en este tipo de entrevista, ¿no? Yo creo que hemos tenido una visión muy completa de lo que ha sido tu intervención en ese campo, que la has hecho, yo diría, de una manera continuada, de una manera integral en lo que es el municipio o el distrito de Cali. Para finalizar, ¿qué recomendaciones harías para la formación de los profesionales, la profesional en trabajo social? ¿Y qué recomendaciones hacia los profesionales en este campo? Bueno, pues yo lo primero creo que se necesita, en la perspectiva de la formación, de la configuración de las profesiones, yo creo que se requiere estar haciendo mucha síntesis. A mí me parece que el campo institucional del trabajo social y las escuelas mismas y a los docentes y las personas que hacen la labor de decanatura en esos procesos, se necesita tener un dispositivo de observación contextual y conceptual. Yo creo que la formación, los profesionales del trabajo social eh, requerimos mayores ofertas y propuestas en el campo de la especialización. Existe, la maestría existe, los doctorados en América Latina existen, pero yo creo que para que eso se desarrolle se necesita consolidar el campo en 2 planos, bueno, 3 quizás. Uno en el plano conceptual. Yo creo que hay una movilización muy fuerte de la relación entre saber y conocimiento y poder. Y que eso, cuando uno va a ver cómo está institucionalizado, necesitamos repensar y darnos cuenta de las novedades que hay en el campo, no solo de las ciencias sociales, sino de las ciencias y más allá, porque hoy hay una discusión incluso con la noción misma de ciencia y tecnología. Entonces me parece que la profesión tendría que ser capaz de beber de todas esas nuevas tendencias y discusiones, y creo que eso, pues la forma es las ofertas de formación y los planos de investigación. Creo que ahí hay un asunto. Creo que contextualmente se necesita que con mucho mayor juicio el trabajo social intervenga en la política pública nacional. Y esa intervención se hace si tenemos sistematización de lo que pasa con ciertas agendas. Entonces, voy a poner un ejemplo para mover el interés. ¿Cuál es el lugar del trabajo social frente a las problemáticas que genera el cambio, la transición energética? ¿Cuál es el lugar del trabajo social frente al problema del agua en Colombia? O sea, los grandes debates que se vienen en los próximos 50 años, y cuál es, digamos, el estado del arte que tenemos ahí, porque ese estado del arte es el que le permitiría a una agencia como estas intervenir desde sus profesionales y sus escuelas y sus instituciones. Entonces, creo que es necesario hacer más eso a nivel institucional. Me parece también que el tercero que menciono es la comunicación, a propósito de que valoro mucho lo que está haciendo, profe, porque yo tuve pues vínculo con la escuela en una primera época. Después fui profesor de la Universidad del Valle. Hay épocas en las que tengo sabáticos en la universidad, entonces he estado allá un tiempo. Y lo que yo, después de perderme la posibilidad de ir a la sede de Meléndez, a conectarme con algunos de los profesores a los que tengo todavía conexión y mucho afecto, pues no tengo la posibilidad de tener una conexión con la comunidad del trabajo social. Creo que es un gran esfuerzo y una necesidad muy importante no dejarla solo en el evento anual o bianual,
sino en construir unos dispositivos. Puede ser que yo también esté hablando desde el desconocimiento y que algo como la Revista Colombiana de Trabajo Social tenga muchos desarrollos, pero yo debo de reconocer que no estoy tan conectado y desde ese lugar pienso que se requiere un mayor nivel de conexión. Y para los profesionales, sobre todo para los nuevos profesionales, para los estudiantes, para las personas que están en, en este periodo reciente de salir a la vida pública, yo creo que hay que hacerse conciencia de los crisis que hay. Yo creo que, por ejemplo, a mi generación le tocó la Constitución del 91, le mencionaba al comienzo, le tocó la descentralización como un pequeño avance. Esos fueron factores progresistas, en medio de otros que no lo fueron tanto, ¿no? Fenómeno de narcotización de la sociedad colombiana. Nosotros somos una sociedad mafiosa, como yo la caracterizo así, y a nosotros tocó que ver también eso, o una perenne ampliación del conflicto armado. ¿Qué le está tocando a esta generación? Pues aquí acabamos de vivir una pandemia que abre el tiempo de las pandemias para la humanidad. O sea, dije, no, esto no es que ya pasó porque dejamos de usar el tapabocas, no, aquí hay que pensar esa relación nuestra con la salud. Entonces, yo creo que ahí hay unas marcas para esta nueva generación. Menciono la pandemia como el estallido social que acaba de tener Colombia. Está hablando de la profunda inequidad que hay en las relaciones del campo y la ciudad, en el campo y en la ciudad. Mal vivimos en las ciudades. Esa es una cosa que yo animo a los nuevos profesionales a que lo pensemos. Pero también creo que todo esto del cambio climático es un factor movilizador de nuevos campos de desarrollo. Entonces, a los nuevos profesionales yo les invitaría a que se sitúen en el contexto de las luchas de la humanidad, en el contexto de las demandas y las necesidades de la nación y el país, y que entiendan el lugar más humilde donde hay una práctica, allá donde hay un trabajo social enfrentando una necesidad, una victimización, una revictimización, donde es más escuchado, ahí se tiene que jugar un fenómeno más global que es la respuesta a esos problemas de la vida colectiva, ¿no? Entonces, bueno, eso son como mensajes que yo podría compartir para cerrar. Bien, no, yo creo que es muy importante esa parte también. Sí, yo creo que se requiere, es necesaria una mayor relación de la universidad con sus egresados, un vínculo más orgánico, más académico, más de reflexión, porque dejamos de lado y perdemos muchas veces esa experiencia que tiene el egresado y esa retroalimentación que le puede hacer a los programas, a los planes de estudio, porque es el que está trabajando esa realidad como tal. Me parece que en eso las universidades también tienen que repensarse, porque no se puede tener la reunión con los egresados solo como un requisito para presentar las solicitudes de acreditación, sino como una práctica real y permanente de sus egresados con la institución académica que los formó. Yo creo que eso es también algo que hay que reivindicar y que hay que trabajar en esa transformación de esa situación del trabajo social hoy en el país, ¿no? Me parece que, y en eso, como veo, tiene el egresado y tienes, por ejemplo, en tu caso, mucho que dar. Bien, yo creo que para finalizar, yo insistiría nuevamente en qué interesante que tú hicieses presencia en el Congreso Nacional de Trabajo Social, porque el tema es la intervención social y entonces allí lo que hay es tema para reflexionar en campos en los cuales hemos querido intervenir, pero la intervención no ha sido mucha, sino de muy pocas personas, pero esa experiencia va a animar para que ampliemos esos campos de intervención allí en la política pública, en la administración, en la participación en política. ¿Por qué? Porque como ¿Cuándo es el Congreso? ¿Qué fecha el es? Congreso es en octubre, Este octubre. va a ser en La Guajira, en Riohacha. Bueno, no, pues está muy interesante quizás este encuentro y este diálogo pueda animar a que yo me conecte con otros colegas y a que de alguna forma trate de formalizar alguna presencia reflexiva, porque me anima profundamente. Es decir, yo creo que estamos en un momento en que hay que activar todas las redes y activar todas las posibilidades para optar pues por eso, porque la vida social en Colombia tenga mejores destinos, mejor devenir. Y en ese sentido, yo de una vez le digo que me entusiasma la posibilidad y que No, podemos... eso esperamos. Y creo que esta entrevista va a ser también una presentación para desarrollar ese tipo de posibilidad, ¿no?
Sí, claro, Bueno, yo claro. creo que me resta agradecerte tu participación y creo que tendremos próximamente otra oportunidad de que continuemos presentando este tipo de experiencias en el campo en que te desempeñas. Y entonces, muchas gracias. No, profe, gracias a usted. Encontrarlo por este medio y con este dispositivo es un gusto y estar acá es de alguna forma de evocar, ¿no? Como le decía, Sí, claro. personas como usted, la profesora Neri Judy Paz, que no sé, después nosotros perdimos, no sé si aún está aquí con nosotros, el Sí, profesor sí, Víctor Mario, a quien le tengo gran cariño y afecto. Bueno, es también, esta es una oportunidad de recordar los pasos por el proceso claro. formativo y por lo importante que ha sido para el camino de uno. Entonces, bueno, saludos a todo el mundo y por aquí estamos siempre. Bueno, gracias, Jesús, y hasta otra oportunidad.